desde el año pasado, simplemente una actualización, ya a partir de este curso. Estoy a tiempo completo en la Universidad de Salamanca, es verdad, defendí mi tesis hace 2 años bajo la dirección de Lucía Laos. Y bueno, fue bien cuando me acercó al mundo medieval y por lo tanto la ponencia que traemos para estos 3 días. En el guión, bueno, brevemente están explicados, ¿no? Los apartados que vamos a ir siguiendo, a ver si nos da tiempo hoy a llegar por lo menos al apartado 2, con una introducción, y meternos con el mundo visigodo. Bueno, ya notarán por mi acento que no soy de aquí, llevo 12 años, y vengo de Colombia, pero ya al final Salamanca me ha acogido, la tengo como ciudad adoptiva. Bien, bueno, no va un poco el puntero, así que tendré que ir moviéndome un poco. Voy a poner esto aquí. Bien, decir primero que como advertencia que lo que voy a exponer evidentemente no es de mis investigaciones, ¿no? Sino que es un compendio de la última o una actualización historiográfica. Si alguien estuviese interesado en recibir material más específico, me puede escribir. Tienen en la diapositiva mi correo y también en el esquema que están compartiendo ahora mismo. Por otra parte, debo decir que vamos a abordar diferentes periodos, ¿no? Que narrativamente están todos agrupados bajo ese término, enorme paraguas de Edad Media. Y aquí ya viene la primera advertencia, ¿no? Esos 1000 años que entendemos bajo una falsa coherencia, ¿no? Como si habláramos de un único periodo coherente, ¿no? De 1000 años, ¿no? En donde pasan unos montones de cosas. Aquí, bueno, lo vemos en esta breve línea del tiempo, que además está hecha en base a conceptos estilísticos. Varias advertencias ya. Lo primero es que el título que les traigo, Arte Medieval en España, tiene trampa, ¿no? ¿Por qué? Obviamente, por lo que acabamos de comentar, de la Edad Media, ¿no? Incorpora 1000 años. Y segundo, porque España no existía en este momento, ¿no? Sería una lectura ahistórica, un título mentiroso. Por otra parte, no voy a abordar la totalidad del paradigma de todas las obras en lo que hoy es España, sino que me voy a centrar en algunos ejemplos excepcionales del arte de los reinos cristianos. ¿No? Por lo que aquí va a haber un criterio religioso, no voy a tocar el mundo musulmán, no voy a tocar otras culturas, ¿no? La judía tampoco. Bueno, en realidad, podríamos decir, o en palabras de Rocío Sánchez Amigeiras o Lucía Laos, entre otros especialistas, que se trataba de una misma cultura, diferentes credos. Pero bueno, nos vamos a centrar en esta parte cristiana. No quiero tampoco empezar sin antes agradecer a Jorge Jiménez López, profesor de la Universidad de Zaragoza, por las orientaciones a la hora de elaborar este seminario. Bien, siguiente aspecto. Dedicaremos esta sesión a esta introducción, ¿no? Y empezaremos con lo que se conoce como prerrománico. Fíjense ustedes, ¿no? Que prerrománico abarcaría este inmensísimo periodo, ¿no? Hasta lo que puede ser el año 1000, vamos a dejar el siglo X como esa frontera, pero que en realidad es un término impreciso, ¿no? En esta parte de imprecisiones terminológicas hay que señalarlas aquí. ¿Por qué? Porque prerrománico parece que nos está diciendo que va a desembocar en el estilo románico, ¿no? Prerrománico, bueno, parece ser que todo eso sigue un desarrollo lineal que desemboca en el estilo, en ese primer estilo internacional que conocemos como románico. Mentira, ¿no? Es decir, sería todo lo contrario. El románico se caracteriza por incorporar novedades de otras zonas de Europa, específicamente del norte italiano, unas zonas francesas, que nada tienen que ver con todo ese periodo anterior que se valora conforme a algo que va a venir después y que era ajeno completamente. ¿Qué tenemos realmente en el prerrománico? Y aquí me ciño a los estudios de Isidro Van Gottorviso, a que el mundo prerrománico en realidad es una prolongación de la baja romanidad, ¿no? Sería esa extensión del mundo tardoantiguo, ¿no? Para hacer justicia realmente a la situación. Y es el problema que tenemos al estudiar la historia del arte siguiendo conceptos estilísticos, ¿no? Y que además entendemos casi como unidades coherentes. Ninguno se acostaba prerrománico, amanecía románico, ni se acostaba románico, amanecía gótico. Bueno, mucho cuidado porque estas cajas son operativas, pero siguen discursos ficcionales. Otro problema al que nos vamos a enfrentar en estas sesiones. Antes del románico, la mayoría o gran parte de los restos son arqueológicos.
¿Y qué pasa? Bueno, pues que no contamos con las herramientas suficientes para poder ponderar o analizar toda esta serie de restos. Vamos a tener una enorme variedad de fuentes que van a requerir, por supuesto, un enfoque interdisciplinar. Vamos a tener que tirar de antropología, toda la parte humana, de la relación con la divinidad, en este caso. Vamos a tirar, evidentemente, de la arqueología, de la historia, por supuesto, la historia del arte, ¿no? El análisis de la imagen, cómo se construye la imagen, en este caso, del poder. ¿Por qué? Porque en lo que nos vamos a centrar son en excepciones de las élites. Eso quiere decir que hay un sesgo aquí, ¿no? Vamos a ver solamente una pequeña parte, y además una pequeña parte no representativa de lo que sería realmente el mundo medieval. Aquí, bueno, os quiero preguntar, como siempre, ¿qué se nos viene a la cabeza cuando pensamos en arte medieval o en definitiva en la Edad Media? ¿Qué me podrían decir o qué es lo que siempre pensamos al evocar el término? Castillos, fortalezas, catedrales, el románico. Entonces tendríamos por una parte una arquitectura muy importante, una arquitectura monumental, pero nuevamente de ámbitos de élites, es decir, de nobleza, aristocracia, monarquía y por supuesto, como no, todo el ámbito religioso. A ver si se oye mejor aquí. Vale. Efectivamente, bueno, en este caso me han dado una visión bastante positiva, eso es muy bueno, ¿no? Pero normalmente también se asocia con algo oscuro, ¿no? Ese oscurantismo, lo sucio, lo insalubre, ¿no? Lamentablemente son tópicos que perduran, ¿no? Lo vemos en esas series de la Edad Media donde ponen 8 filtros para hacer una imagen de colores apagados, ¿no? Oscuros, grises, cuando realmente lo que nos hablan las fuentes es de otro mundo, ¿no? Por lo menos de otra realidad. Alguien me podría haber dicho también, bueno, de los peregrinajes, ¿no? De algo tan importante como esa conexión de caminos europeos, y no solo, porque bueno, se suele tomar Santiago como paradigma de la peregrinación, pero responde más a una visión actual, ¿no? Tenemos otras 2 peregrinaciones muy importantes, así más que la de Santiago, que era a Roma y a Jerusalén. Va a adquirir importancia también la peregrinación jacobea, sus caminos jacobeos, pero no nos olvidemos que no era el único. Eso como simples conceptos genéricos al hablar, pero también la ignorancia, ¿no? Se suele pensar en un mundo muy rural, de gente muy ignorante, una profunda religiosidad. Lo que habla es de nuestra propia ignorancia sobre ese enorme mundo, ¿no? Existen otras fuentes, ¿no? Para reconstruir lo que sería un mundo más abierto de la Edad Media, ¿no? Lo veríamos, por ejemplo, en este caso de esta iluminación de un manuscrito que se conserva en Bolonia, ¿no? Y que presenta lo que sería, bueno, una plaza, una de las plazas de Bolonia, donde están los comerciantes de telas, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, existen fuentes, tenemos que estudiarlas, tenemos que divulgarlas, ¿no? El problema es ese, que perduran todavía estereotipos y tópicos. Esto realmente sería un auténtico documento gráfico, ¿no? La importancia de la historia del arte de analizar la imagen como testimonio. ¿Qué podemos reconstruir, ¿no? Todas esas dinámicas de la cotidianidad del mundo medieval que se nos escapan por pensar en las altas esferas. Bueno, vemos esas construcciones, ¿no? Que en muchos casos serían fijas para ubicar toda esa serie de telas, pero también tendríamos arquitecturas efímeras, ¿no? Un altar que se podría aprovechar, una zona de flujo continuo, de tránsito, donde se movían mucho las personas en torno al comercio, y aprovechar para, ¿no? sermones o de alguna forma sacralizar esos espacios urbanos públicos. Otro ejemplo, ¿no? Como lo tendríamos en el caso de este fragmento del fresco de los efectos del buen gobierno en la ciudad, en el Palacio Público de Siena, en donde nos hablaría nuevamente de esa vida cotidiana, ¿no? Tendríamos, ya veíamos el comercio, ¿no? El diferente flujo de distintas clases sociales, de personas, incluyéndose aquí un interesantísimo apartado sobre arquitectura, sobre las dinámicas de la educación, ¿no? Tenemos aquí este profesor, bueno, exponiendo ex cátedra ante unos alumnos, pero que estaba de alguna forma proyectado hacia la calle. Hay un enorme mundo desconocido, tenemos las fuentes, hay que aprovecharlas.
Y bueno, un ejemplo de una de estas casas en Tudela que conservan lo que sería esa parte medieval. ¿Por qué? Porque justamente no perdió su uso, ¿no? Aquellas edificaciones que continuaban en uso son las que tenían más papeletas de salvarse o de conservarse, ¿no? Es por eso que hablemos de iglesias, que se nos viene a la cabeza, catedrales, todas esas grandes fábricas que nunca perdieron su uso. Cuando se destruye el patrimonio, cuando ya no tiene ninguna utilidad, ¿no? Estamos de acuerdo en esto. Evidentemente no sin modificaciones, no se puede, y aquí es importante, ¿no? Como decía Serafín Moralejo, uno de los grandes medievalistas hispanos, habría que analizar no únicamente un edificio desde o en el momento de su concepción, sino todo el desarrollo diacrónico de la historia, ¿no? Porque así podemos perfilar o ver cuáles han sido las modificaciones, las alteraciones a lo largo de los años. Eso en cuanto a toda esa riqueza de fuentes o esos testimonios que nos hablan de otro ámbito bastante desconocido. A ver, que no me deje nada de esta parte en el tintero. En realidad o el mundo medieval en realidad sería un ámbito muy diverso y muy complejo que no se limita en absoluto a lo que conocemos normalmente como Edad Media. Ahora, ¿cuál es la imagen que perdura, que se arrastra y que se potencia así normalmente de la Edad Media? Asociado a este tipo de aspectos, ¿no? El Museo de la Tortura, en este caso este museo que está en Santillana del Mar, en Cantabria, que a pesar de que tiene algunas piezas de la Edad Media, la gran mayoría son de épocas posteriores, pero se vende bajo esa apariencia, una especie de disfraz medieval, ¿no? Esto de lo barbárico, la tortura, el dolor asociado con la Edad Media y que nos lleva a otro aspecto, esa leyenda negra vinculada con la propia Inquisición, ¿no? Cuando en realidad, por lo menos en la parte de Castilla, es una institución que llega, que se instaura a finales del siglo XV, ¿no? O sea que en su caso no sería tanto medieval, sino ya casi más moderna. Problema de este tipo de exposiciones, bueno, que no solamente dan una imagen negativa de la Edad Media, sino directamente falsa, ¿no? La mayoría de estas piezas son reconstrucciones actuales, contemporáneas, que se venden simplemente como un atractivo masivo, sobre todo para los turistas, ¿no? Tendríamos en este caso dos exposiciones permanentes en Toledo que mueven muchas masas, que atraen a los turistas con en realidad aspectos, ¿no?, llamativos, pero que no tienen realmente nada de históricos, ¿no? La otra parte, la brujería, todo esto que se suele visitar. No son los únicos casos, ¿no? Aunque aquí es permanente, tenemos otras exposiciones itinerantes, ¿no? Y aquí mismo en Salamanca, yo hace años visité una exposición de las torturas de la Inquisición, asociado normalmente con un mundo medieval, que ubicaron en el Palacio de Congresos, que bueno, realmente no tenía nada, era una especie de feria de maravillas, de aspectos asombrosos, ¿no?, llamativos, como una especie de feria ambulante, pero no tenía realmente nada de histórico. Y que lo único que hace es seguir insistiendo en esa serie de tópicos. No sé si en este caso están de acuerdo conmigo, mucha gente que ha visitado Toledo se acuerda más de este tipo de cosas, que además tiene otro peligro, ¿no? Se vende como cultura entretenida. Bueno, pues habría que cuestionarse qué tan cultural es esto, o que por lo menos los asistentes sean conscientes de que es un recorrido completamente ficticio. Eso en cuanto a esa visión. Bien, bueno, no es la única imagen, ¿no? Es decir, no todo es con lo negativo, con la brujería, con la Inquisición, con la tortura. También se aprovecha mucho lo medieval, sobre todo para este tipo de ferias, ¿no?, en donde normalmente lo que se hace es ubicarlas en entornos monumentales. En este caso vemos cómo Oro ha incorporado perfectamente en la fiesta de la vendimia esta feria medieval, que aunque no tiene absolutamente tampoco nada de histórico en cuanto a la indumentaria o en cuanto a esas formas, no dan una visión negativa como en otros aspectos, y que bueno, aprovecha incluso la visita a este tipo de monumentos, ¿eh? Podríamos tener ese ejemplo, ¿no?, donde además estas imágenes funcionan como perfecto atractivo o reclamo turístico.
¿no? La cuestión es que casi que si no te dicen que es medieval, a veces te lo pueden vender como que cualquier otra época, ¿no? Incluso aquí en Salamanca, en la plaza de Anaya, yo recuerdo haber visto feria barroca. Realmente vendían las mismas cosas y casi que los disfraces eran los mismos, que en este caso te lo venden como medieval porque está en la colegiata en el entorno de esa colegiata. Bueno, simplemente por dar un panorama general de estas visiones. Siguiente aspecto fundamental a la hora de analizar el arte de la Edad Media en España. Hay una fortísima incidencia, lo tienen también en el esquema, de identidades nacionales, identidades regionales, regionalistas y evidentemente políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que se instrumentaliza el patrimonio de la Edad Media o de épocas anteriores para defender ideologías y para defender cuestiones que nos preocupan realmente en la actualidad, pero que quedan como perfecto argumento de muchos discursos. ¿No? Es por eso que, bueno, aquí una imagen de Quim Torra, ¿no? Es expresidente de la Generalitat, que no aleatoriamente o no por casualidad sale en este tipo de entornos, ¿no? Donde se hace un homenaje al gótico, ¿no? Aparece esa pintura de ese San Jorge, gótico internacional, evidentemente señalando o instrumentalizando esa imagen como defendiendo una supuesta identidad propia de esa zona. ¿No? Cuando, si nos vamos al contexto original de esas piezas, pues nada tendría que ver en absoluto con la situación que vivimos en la actualidad. ¿Cómo más se hace esto? Lo vemos, por ejemplo, en la abadía de Santa María de Ripoll, ¿no? ¿Qué se hace? Se ubica, se pone esa bandera, esa asta que se llega en alto, para defender una supuesta cultura propia, endémica, que tampoco tendría mucho que ver con la ideología que se quiere vender, ¿no? Esto no debería ser de esta manera, o el patrimonio no debería instrumentalizarse para vender ideologías. No sé si en este aspecto estén de acuerdo conmigo, ¿no? Igualmente, esto no es algo únicamente de este bando político, ¿no? O de esta facción. Tenemos tantos otros ejemplos, ¿no? Normalmente, ¿con qué se asocia lo asturiano y lo románico? Con lo muy español, con la identidad hispana, pero que realmente también poco tiene que ver con el discurso que nos quieren vender estos políticos, ¿no? Pero se hacen esta serie de paralelismos, aprovechando realmente algunas notas históricas que tampoco encajan con la realidad actual. Pues aquí, bueno, está este continuo llamado hacia lo asturiano como las verdaderas raíces, o en este caso, como vamos a defender el arte románico, ¿no? No es aleatorio la elección de esta serie de piezas, ¿no? Esto, por ejemplo, contrasta con la forma con la que se vende o con la que se proyecta el propio presidente de gobierno, ¿no? Con que aparece Pedro Sánchez, casi siempre con obras contemporáneas. Es como la imagen de la modernidad, nosotros somos la nueva luz, ¿no? Al final lo que hacen es lo mismo, instrumentalizar todas estas imágenes, este patrimonio, para construir su propia imagen, ya sabemos, un poco ficticia, por lo menos artificial. Más ejemplos de estas tendencias. No parece casualidad que esa primera visita después de la pandemia que hacen los reyes a las comunidades autónomas eligieran lugares muy específicos y sobre todo panteones regios. Esto es una idea principal, es una idea importante. Lo veremos porque la idea del panteón funciona como perfecta legitimación del poder, ¿no? Y aquí veremos una cita, o leeré una cita de Víctor Nieto Alcaide, en donde dice cómo esa arquitectura o esa imagen de panteón es la que mejor refleja la idea de legitimidad, ¿no? De esos monarcas que heredan basándose en una larga tradición, una trayectoria que es palpable de alguna forma tangible a través de las propias sepulturas, ¿no? De esos monumentos parlantes, y que además te aseguraría una especie de continuidad, ¿no? Esto es importante, lo veremos en otros ejemplos. No son aleatorias, ¿no? Estas visitas, estas fotografías, toda esta escenografía en definitiva que se busca, ¿no? Aquí no solamente sería medieval, tendríamos, ¿no?, una abadía de Santa María de Poblet que tiene también añadidos renacentistas, en fin, pero primordialmente se asocia con lo medieval. Por tanto, hemos visto en este primer momento esta incidencia, muy brevemente o con esta serie de ejemplos muy puntuales de todas esas identidades que se construyen o que construimos en la actualidad a partir del patrimonio, en este caso medieval.
Otro aspecto importante, la imagen que nos llega a la actualidad de la mayoría de monumentos no es evidentemente la que tenían en su momento de concepción. La visión, por tanto, sería, lo tienen también en el esquema, completamente distorsionada y nos evita conocer realmente cuál ha sido su influencia. Mucho cuidado, hay que tener en cuenta este tipo de modificaciones, ¿no? Traemos aquí simplemente este ejemplo, ¿no?, por antonomasia de la restauración estilística, que es la Catedral de León. Bueno, la Catedral de León, como saben, fue intervenida a finales del siglo XIX, entre 1892 y 1909, por Juan Bautista Lázaro, ¿no? Todas estas imágenes se recogen en un libro recientemente publicado por Jorge Díez, en el que, bueno, se señalan todos aquellos cambios que acometió el arquitecto, ¿no?, basándose en un supuesto estilo ideal. No en nada histórico, sino en lo que se conoce como la imagen prístina o cómo debió haber sido el gótico. ¿El problema está en la restauración? No. El problema estaría en vender este monumento como un ejemplo paradigmático de la arquitectura clásica gótica del siglo XIII, sin antes haber hecho una mínima alusión a que en realidad es una imagen distorsionada o alterada entre los siglos XIX y XX. Aquí, bueno, vemos cómo se desmonta prácticamente la totalidad de ese hastial exterior, todo ese paño, ¿no?, así que se vuelve a mostrar piedra por piedra. Y evidentemente hay cambios, hay alteraciones. Aquí tenemos este relieve que en la actualidad está trasladado a otro sitio, y podríamos ir detectando otra serie de una especie de depuración de lo que entendemos como el estilo gótico. Eso en cuanto a la Catedral de León, pero existen tantos otros ejemplos como podríamos ver, ¿sí?, señalar con esta iglesia, ¿no? La iglesia de San Capracio en Santa Cruz de la Serós, en Huesca. Bueno, se tiene como iglesia románica, ¿no?, de la zona aragonesa, de influencia lombarda, ¿no? Eso se vería en esa serie de arquillos, en la posición de la torre, la disposición definitiva de ese templo. La hace un ejemplo paradigmático de lo que sería esa parte del estilo. Pero ¿qué pasa? Bueno, nuevamente es un edificio bastante alterado o restaurado, ¿no? Y aquí en este caso tiro de lo que es ese artículo que publica Ascensión Hernández en la revista Artigrama, en donde va señalando toda esa serie de cambios. Tendríamos aquí una señal, Ascensión Hernández, ¿no? Primera propuesta para el remate de los muros. ¿Sí? Vean el estado en el que estaba la iglesia, ¿no? Tendríamos aquí mínimos indicios de cómo sería. Lo que se denomina lecenas, propio de la arquitectura lombarda, es verdad. Pero primero no se aprobó, se indica a mano en el reverso de la foto, no se aprobó. Y lo que hace Fernando Chocagoitia, que es el restaurador, es finalmente dejarla de esta forma, de esta manera, y luego la estudiamos en realidad como un falso histórico. Nuevamente el problema no está en la restauración, sino en una historia de la arquitectura que no tiene tenido en cuenta este tipo de cambios. Y si bien en el caso de León, bueno, nos remitíamos a finales del 19, esto termina en 1959. ¿Sí? No es tanta la diferencia, habría que reescribir la historia de la arquitectura, ¿no? Esto es también algo necesario para ver o detectar cuáles han sido esos cambios entre los siglos XIX y XX. La misma Pilar García Cuetos, una catedrática de Historia del Arte, publica la construcción del prerrománico, porque lo asturiano, sobre todo lo asturiano, está prácticamente todo reconstruido, ¿no? Y tiene un libro cuyo título ya es sugerente, ¿no? La construcción del prerrománico entre 1844 y 1936. Es cuanto menos, ¿no?, problemático, y habría que tenerlo en cuenta a la hora de abordar esta serie de edificios. Nos obliga además, y en palabras de Borrás Wallis, otro catedrático, a hacer una especie de crítica, ¿no?, de autenticidad antes de enfrentarnos a cualquier monumento. Cuanto menos desconfiar. Siguiente aspecto. Otra iglesia muy restaurada, San Martín de Fromista, en Paliza. Muy restaurada, pero parece ser que la parte de la planimetría de la iglesia respeta lo originario, pero el interior, ya simplemente por ver estas fotografías de antes y después de la restauración, ya nos habla de una contundente restauración.
Tenemos aquí, bueno, policromía, retablos de otras épocas posteriores, que nada tendría que ver con la imagen con la que termina la restauración de este templo. ¿Qué hace o qué daño haría este tipo de restauración? En primer lugar, que nos hagamos esa idea distorsionada de lo que pudo haber sido el románico, ¿no? Aquí parece que, bueno, evoca con esa pureza de los muros o con esa sobriedad, esa austeridad, una propia espiritualidad o una especie de ambientación casi monástica, ¿no?, al interior del templo, que realmente no sería la original, ¿no? Todos los estudios del románico señalan todo lo contrario, que eran, sí, interiores bastante policromados. ¿Pero ese era románico? Claro, el problema es que el monumento original, no, el problema es que un edificio que sigue en uso se va readaptando a las necesidades de cada época. Si necesitan un altar y están en el siglo XVII, lo más normal es que lo hagan a la moda del lugar, ¿no?, del momento. Entonces, ¿qué pasa? Eso en el siglo XIX, siglo XX, ¿por qué no tenemos edificios puros, ¿no?, que es mucho más bonito y mucho mejor, ¿no? Y eso además, siguiendo una tendencia de restauración, que tiene su germen en Francia, sobre todo por un restaurador que se llamaba Viollet le Duc, que decía que no, que había que repristinar todos los edificios y dejarlos en su forma ideal. Pero claro, ¿qué estaba haciendo? Alterar todos los añadidos y cambios posteriores. Lo veíamos en el caso de León, es una restauración estilística, que además lo vemos casi como una escultura exenta, ¿no? Se elimina todas las casas y edificaciones del perímetro que rodeaban para darle esa perspectiva, esa importancia que no era original. ¿No? Y lo mismo pasa en Salamanca, ¿no?, con la invasión francesa que hacen la Plaza de Anaya. Le dan esa perspectiva a la catedral. Entonces es una corriente que tiene una influencia decisiva, ¿no?, a la hora de ver este tipo de piezas. Nada tiene que ver, es verdad, esa es la realidad. Pero es que eso también es posterior, la Claro, era un poco románico. Poco románico. Es que cuando veamos algo que es, esto es prototípico de un estilo, advertencia, ¿no? Esto ya tiene que saltar una alarma. Si algo es muy puro o sigue una unidad estilística, hay que desconfiar, porque eso es raro, ¿no? Si la iglesia siguió en uso, si se siguió adaptando a las necesidades litúrgicas, a los gustos del momento, necesidades espaciales, es raro que se haya conservado como en su origen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos desmonta el mito de los estilos. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos hablar de románico, no podemos hablar de gótico, es un problema. Pero pues la realidad es que se nos ha vendido como el relato definitivo, ¿no?, el románico. Cuando se nos dan una serie de pautas, generalidades, características generales, y cuando vamos a los ejemplos, ¿qué pasa? Que todos son excepciones. No se fijen no se fijen en este altar ni en esa policromía, porque esto no era, es que al final por lo que tiene que virar al final la historia del arte es por fijar en estudio de casos y no seguir con ese discurso ficcional de la linealidad del desarrollo de los estilos. Bueno, muy recomendable también el libro de Lucía Lahoz, La imagen medieval en su contexto cultural, en donde justamente pone el dedo en la llaga de todas estas cuestiones historiográficas. Bien, evidentemente esta es la imagen que nos llega, distorsionada, fragmentaria, inventada de otra época, cuando el románico era muy diferente, ¿no? Digamos que imaginarnos, sobre todo en iglesias parroquiales, ya no digo en alguna orden monástica que efectivamente, o el cisterciense que quería abordar más lo espiritual, la austeridad, pero en la mayoría del románico esto era lo normal, ¿no? Que si no tenía policromía o frescos los muros, se completaba con otra serie de objetos que no se conservan, ¿no? Textiles, tapices, frontales de altar, ¿no?, altares, y todo eso iba perfectamente policromado, ¿no? El color era muy importante en la Edad Media, en el románico lo va a hacer de una forma decisiva, y es importante porque en este sentido hacen una mejor lectura de la antigüedad clásica que lo que hicieron luego en el Renacimiento, ¿no? Que se hizo en el Renacimiento o en la Ilustración, en ese color blanco, ¿no?, del mármol, esos materiales sin tanta policromía, cuando en realidad la mayoría de piezas de templos, de edificios en la antigüedad clásica iban policromados. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en esta parte de la Edad Media no se colgaron la medallita de nosotros, sí que supimos interpretar la antigüedad clásica, como sí que lo hicieron posteriormente en Italia, a partir del
no se completa. Bueno, en este caso vemos una iglesia de Zaragoza, bastante significativa, ¿no? Aquí volvemos a lo que decía Emil Mal sobre esa Biblia de los iletrados, esa forma de discursos bíblicos o sermones en imágenes, y que iría complementado con cantidad de frontales, ¿no? De textiles. Aquí simplemente voy a poner este ejemplo, este frontal románico, en el que vemos un ámbito completamente diferente, ¿no? Colorido, un mundo que se aparta de esa imagen austera, casi miedosa, ¿no? Demasiado espiritual de románico. Y evidentemente con la escultura monumental. ¿Que dónde va a estar la escultura monumental a partir del románico? En la portada, ¿no? Normalmente en las portadas. Y aquí, bueno, me refiero a un artículo de Daniel Rico, en donde va analizando o recuperando todos los estudios sobre esas aportaciones, ¿no? Del románico. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, habla de la multiplicación de los ábsides, por una parte, por otra, techumbre o cubiertas abovedadas, ¿no? El uso de la piedra que sustituye la madera que se usaba anteriormente, pero sobre todo la portada monumental, la portada además historiada, proyectada hacia el exterior. Es decir, se exterioriza lo que antiguamente se reservaba para el interior del templo, ¿no? Dejarlo a modo de marquesina para hacer su proselitismo, ¿no? Esto es importante a partir de la Baja Edad Media. Y como ejemplo también paradigmático, bueno, el pórtico de la Gloria, ¿no? Que estaba policromado, que en origen estaba abierto al exterior, no estaba cubierto. Saben que posteriormente en el 16 el Cabildo decide poner unas puertas de madera, y en el 18 ya se altera toda la estructura a lo que tenemos hoy, el proyecto de Casas Novoa. ¿Qué vemos aquí? No solo policromía, después de esa restauración, sino el naturalismo con el que se tratan esas figuras. Volvemos, casi que aquí tendríamos esa idea de instantánea fotográfica, sobre todo especialmente reflejada en ese profeta Daniel, ¿no? Esa famosa sonrisa, que no risa, ¿no? Que transmitiría tanto, ¿no? Una imagen que casi habla o que transmite. ¿Cómo vamos? ¿Están de acuerdo? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguien que esté en desacuerdo? También es perfectamente válido. Vale, pues seguimos con esta introducción. Influencia de lo medieval en la contemporaneidad, ¿no? Muchas veces se nos olvida que lo medieval sirvió también como canon para definir la imagen actual, ¿no? En este caso, sobre todo ese arte de vanguardia, esos artistas vanguardistas que se fijarían especialmente en la forma en la que se expresaban los contenidos en la Edad Media, ¿no? Muchas veces a través de este tipo de imágenes, ¿no? Lo tendríamos en este beato o Apocalipsis de Saint-Sever, que es un beato, es una iluminación del siglo XI, y que, bueno, influiría en artistas como Picasso, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma de mostrar esa devastación del juicio final o de ese Apocalipsis es válido también para demostrar o para transmitir lo que puede ser la devastación por un bombardeo, en este caso de Guernica. Hay una fuerte huella de la imagen medieval, o influye de forma decisiva en lo que hemos construido como la modernidad, como lo contemporáneo. Otro ejemplo, ¿no? Normalmente se dice, no, es que esto no es válido, simplemente se están fijando en otros cánones que habían quedado un poco desatendidos en otras épocas, ¿no? Lo veríamos, por ejemplo, en este retrato de una niña de Joan Miró. ¿Cuál es el referente inmediato? Que no va a ser además el único, ¿no? Tanto Miró como Picasso como tantos otros artistas vanguardistas van a asimilar perfectamente esas formas que tendríamos en San Clemente de Pablo, en ese románico, en el trazo, ¿no? en esa especie de icono que aquí se traslada a lo que sería un simple retrato de una niña, pero que tiene su clara influencia, ¿no? O en ese colorido, ¿no? El fauvismo, bueno, apela a un colorido subjetivo. Sí, claro, pero es que eso ya estaba también en la Edad Media. Toda esa policromía o ese mundo creado a partir de las imágenes tiene su perfecta repercusión desde finales del XIX y sobre todo en el siglo XX. Cuestiones, aquí, no sé si esto también no es ninguna novedad. Y finalmente, bueno, no es un ejemplo español, ¿no? Pero va sobre la misma idea, que sería
esta fijación por la modernidad de cánones medievales, en este caso de románico. ¿No? Miramos en esta pintura la danza de André Derain de 1906, pero vemos que el referente se encontraría en el románico, ¿no? Como se puede ver en la disposición, no solo en las formas, sino en la manera en la que está dispuesto. En este caso San Pedro, con un canon completamente estilizado, ¿no? Casi podríamos decir manierista, donde va implícito el movimiento, ¿no? Cómo se cruzan esas piernas en tijera, cómo es el manejo de los pliegues, que además se ve también no solo en Moissac, en este caso, sino en este Isaac de Souillac, otro ejemplo del sur de Francia, ¿no? Que deja su huella, que es principal para entender, o para entendernos de alguna forma nosotros mismos. Tenemos que ponderar o valorar esa influencia de lo medieval en nuestra contemporaneidad. ¿Preguntas? ¿O alguien quiere intervenir? Tampoco era ninguna novedad, simplemente voy a poner un caso francés. Vamos ahora a pasar directamente a ese segundo apartado, lo que tienen en el esquema como el mundo visigodo, ¿no? Me salto de alguna forma la parte del paleocristiano, hay algunos ejemplos, pero bueno, por cuestiones de tiempo y de contenidos vamos a empezar con lo que es el mundo visigodo. Sabe perfectamente que esos visigodos venían de esa rama, de esos pueblos godos o germánicos que se asientan finalmente en Hispania. Tienen esa primera capital en Tolosa, en Toulouse, estaría entre los siglos V y principios del VI, pero se establecen ya en la península ibérica, en Toledo, ¿no? Fijan su capital en Toledo. Además, bueno, continúan con el poder o se quedan con ese poder después de la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ellos tienen que levantar su propia imagen de poder, ¿no? Construir o emblematizar su propio poder. Vamos a ver aquí o mencionar simplemente esta serie de reyes visigodos, ¿no? Más relevantes para lo que veremos. Leovigildo, ¿no? Que es quien acomete esas campañas de expansión, quien consigue, bueno, quedarse con la mayor parte de la península ibérica. Recaredo, su conversión, ¿no? Del arrianismo al cristianismo. Saben que los arrianos negaban esa naturaleza divina de Cristo, pero bueno, va a ser con Recaredo cuando se dé en Toledo esa conversión oficial de la religión al cristianismo. Y obviamente Suintila y Recesvinto, porque son de los que se conservan esas dos coronas famosas de lo que es el tesoro de Guardasaray. Tendríamos por una parte esas campañas, ¿no? De Leovigildo, hasta ocupar lo que es casi la totalidad de la península, dejando esta pequeña parte, ¿no? Para lo que era el Imperio Bizantino, o que seguía en manos del Imperio Romano de Oriente. Cuestión importantísima a la hora de ver la imagen de los visigodos. Es verdad que van a repeler el poder de Bizancio, pero por otra parte van a incorporar su propia pompa o la imagen de poder del Imperio Bizantino. ¿Por qué? Porque posiblemente era la imagen de emperador vigente que tenían en su momento. Bueno, esto se va a reflejar por una parte en la indumentaria, en los signos, en definitiva lo que sería construir la imagen del poder. Otro aspecto principal es que lo que era lo más importante, que era la capital de Toledo, no vamos a conservar mucho, ¿no? ¿Qué es que se conserva de la Toledo visigoda? Prácticamente nada, ¿no? Hay una columna con un relieve y esto va a ser un problema. Bueno, y Toledo obviamente fue muy distinto a lo que luego se transformó, ¿no? Era no solamente capital política, sino religiosa. Cuando se pasa de Cartagena, en 1610, la sede también del principal obispo de la zona, era entonces erigir Toledo como capital política y religiosa. Problema que conservamos de lo visigodo, una realidad completamente fragmentaria. Algunas piezas, ¿no? Que nos hablan de cómo sería esa indumentaria, ese poder regio, y una serie de iglesias de la periferia. Ahora, yo les pregunto, ¿qué tan representativo podría ser esto de la Toledo visigoda? Entonces nos tendemos a crearnos imágenes a partir de lo que nos ha llegado, evidentemente, pero tendríamos que hacernos esa primera advertencia o cuestionarnos, por lo menos, qué tan representativo es esto de lo que hubo o lo que fue en definitiva el mundo físico.
Reconstrucción ideal de esta Toledo visigoda. Obviamente para hacernos una idea, ¿no? Esto es, en este caso, una recreación virtual, ¿no? Que suele hacer Josep Casals, que bueno, se dedica un poco a trabajar con patrimonio, a transmitir o dar una idea general de cómo fueron los distintos sitios a la actualidad. Pero esto, la realidad es que sigue incompleto, un debate enorme, ¿no? ¿Cómo era la Toledo visigoda? Bueno, habría que decir que si se señalan o por otras fuentes se conoce cuáles serían los edificios principales o cuál sería la red urbana que configuraría esa Toledo áulica o Toledo regia. Hubo un palacio, ¿no? Con su sala de recepción, con su aula regia, con su oratorio o iglesia palatina, por una parte. Habría también un edificio bautismal y por supuesto habría un edificio martirial. Bueno, muy importante legitimar el entramado urbano a partir de lo sagrado con restos de mártires. Esto a tenor de esa documentación, ¿no? En donde se señala la Catedral de Santa María, sería esa iglesia principal, la iglesia palatina de los Santos Apóstoles, que haría referencia al Apostoleion, es decir, esa iglesia que en principio sería el mausoleo de Constantino, en Constantinopla. Vemos esa dependencia por los modelos aquí bizantinos. Y por otra parte la Basílica de Santa Leocadia, que era una mártir local, una mártir de Toledo. Problema, sigue en debate, esto está muy abierto, ni siquiera los especialistas se ponen de acuerdo en cuáles serían las formas y la ubicación. Eso hace que nos tengamos que ir a otros restos, en este caso el del entorno de Toledo, ¿no? Estaríamos en Orgaz, estaría dentro de ese entorno de Toledo, en donde tenemos estos restos arqueológicos. ¿Qué es interpretado? Bueno, que sería un núcleo normalmente residencial de arquitectura aristocrática. Vemos aquí ya el palacio del siglo VI, ¿sí? Pero vean, fíjense también en que tiene una serie de lo que parecen sepulturas en esa parte baja, que sería una cripta, lo que hizo que se pensara que en realidad era una iglesia, ¿no? Y va a ser el Francisco Martín, si no lo tengo aquí, va a ser Francisco Moreno Martín, pero esto es importante señalar o hacer justicia con los investigadores, quien diga que en realidad el conjunto tenía poca adaptación litúrgica. ¿Cómo son sus formas a tener esos cimientos? Bueno, tendríamos una típica sala tripartita que perpetuaría modelos de la tardoantigüedad o de la baja romanía, ¿no? Salas tripartitas, una zona central con sus dos laterales que caracterizaban las villas romanas tardoantiguas. Reconstrucción de lo que sería, o para hacernos una idea de lo que serían estos edificios. Si yo no hubiera dicho nada, ¿no? Sobre el que estamos hablando del mundo visigodo, que estamos en un yacimiento cercano en la órbita de Toledo, ¿a qué nos lleva directamente esta reconstrucción, o por lo menos esta forma tripartita de este edificio? A los Asturianos, ¿no? A Santa María del Naranco. Bueno, es significativo que vamos a ver Santa María del Naranco. Santa María del Naranco tampoco era una iglesia en origen, ¿no? Saben que era una aula regia, era parte del palacio de Ramiro I y que decide erigir en el Monte Naranco. Con lo cual subrayaría esa tesis de que en los hitos esto en realidad era un palacio. Pero aquí abrimos otra vía muy importante, ¿no? Y aquí hay que referirse a Otto Pach, un historiador del arte, que decía que no hay que fijarse únicamente en los edificios o influencias que puedan recibir de ejemplos anteriores, sino hay que fijarse en sus auténticos descendientes. Muchas veces edificios, formas, imágenes posteriores nos hablan de la cristalización del modelo. Y en este caso lo asturiano nos permitiría un poco recrear cómo fue esa Toledo visigoda. Y esto lo veremos con el propio proyecto de Alfonso II de continuar o legitimar su reino, ese reino asturiano, a partir de las formas visigodas. Esta idea queda clara. Esto es importante en lo que decía Otto Pach, no únicamente fijarse en la ascendencia, sino en la auténtica descendencia de todas estas obras de arte. Aquí, bueno, más imágenes, ¿no? Donde se recrea lo que pudo haber sido este entorno de los hitos, este yacimiento, donde miramos por una parte esa zona, mejor dicho, residencial,
a la que posteriormente se le anexa o se le pone esta iglesia. Veremos también en lo visigodo cómo obviamente la arquitectura era muy diferente a lo que vino después. ¿Por qué? Porque las dinámicas eran distintas, ¿no? Se seguía otro rito, ese rito hispánico, en este caso el rito cristiano visigodo, que se cambia a partir especialmente del siglo X, con la incorporación de las nuevas formas a partir del románico para dar respuesta a esa nueva reforma del rito de reforma litúrgica. Cerramos lo que será la sesión de hoy viendo un ejemplo paradigmático, ¿no? Me voy a referir a dos casos, que es San Pedro de la Nave, luego San Juan de Baños, y que recuerden serían dos ejemplos de la periferia, ¿no? Ya nos alejamos por tanto de esa órbita de Toledo, no sabemos cómo sería ni dónde estarían los principales edificios en la capital del reino, pero analizamos lo que ha quedado, lo que nos ha llegado. Seguimos con esa misma idea, ¿no? De que son edificios realmente compactos, pero hay un juego de volúmenes, de espacios que compartimentan mucho las habitaciones, ¿no? Las diferentes zonas. Vamos por esta parte la entrada, por estos lugares laterales, aquí irían normalmente los fieles. Pasamos a ese crucero que además está flanqueado por estos dos pórticos, ¿no? Esta parte ya sería, y en cuanto nos acerquemos al presbiterio, propia de posiblemente una comunidad monástica. Y vemos que además tenía toda esta serie de habitaciones laterales, que ha dado lugar a distintas interpretaciones, ¿no? Tendríamos aquí, bueno, esa capilla mayor, la vemos aquí, y esas habitaciones laterales, algunas veces definidas como ergástula, una especie de prisión, pero que bueno, podría ser también un lugar muy específico para el tesoro, ¿no? Una sacristía, o hay quienes defienden que también podría ser un espacio penitenciario, ese antecedente de lo que se conoce después como el emparedado, que decía o decidía evadirse un poco de la vida cotidiana y dedicarla únicamente al rezo, que podría haber sido aprovechada en un espacio como este. Son, como he dicho, hipótesis. Lo que sí es que obviamente respondía a características a las que no estamos acostumbrados. Esto todo se va a cambiar posteriormente. De San Pedro de la Nave es interesante también ver cómo fue trasladada piedra a piedra, y esto gracias a Gómez Moreno, que entre el año 30 y 32 fue el que dirigió el proceso de traslado para que se pudiera construir ese pantano de Ricovalle. Pero que hay que hacer, nuevamente como veíamos en esa introducción, mención de este tipo de cambios, ¿no? Parece bueno que aquí se respetó cómo sería el edificio original, no hubo modificaciones contundentes. ¿En qué nos vamos a centrar? En la parte escultórica, ¿no? Por motivos de tiempo, vamos a ver cómo se proyectan esas imágenes hacia el interior. Aquí vemos un poco la longitudinalidad de la propia planta, ¿no? La compartimentación, ni qué decir tiene de, evidentemente, el arco de herradura, que parece, o no parece, sino que ya dice Van Gogh cómo se encontraba ya en el mundo tardoantiguo, ¿no? Incluso en el mundo hispano-romano ya hay ejemplos en los que aparece este tipo de decoración, de decoraciones vegetales, estos arcos de herradura, por lo que esto sería esa continuidad de lo que ya del planteamiento previo. Ámbito escultórico. En las basas va a ser de lo más significativo la representación de evangelistas, de los 4 evangelistas en la parte del crucero. ¿Y cómo se representa? Bueno, de esta manera, por una parte antropomorfa, pero por otra haciendo alusión al símbolo de cada uno de los evangelistas. En este caso veríamos el ejemplo de San Juan, con esa forma que evoca un águila, ¿no? Una cabeza de águila. Esto no es ninguna tontería, no es baladí, hablaría no solamente de esa base como soporte tectónico del edificio, sino simbólicamente también como esa base de la fe, ¿no? Y esto lo va a retomar el mundo asturiano y seguía de alguna forma lo que también estaba en la teoría de intelectuales como San Isidoro. Hay otras en las que en este caso tendríamos estas decoraciones de palmetas y estas caras de ancianos que harían alusión al mundo, o parece ser que evocan lo oriental, ¿no? Vendrían de esa raíz oriental. Entonces es un cúmulo de influencias, pero que no serían en absoluto desconocidas en esta parte de la península ibérica. ¿En qué nos vamos a centrar? ¿Cuáles van a ser los aspectos más importantes?
estos 4 capiteles. Y aquí es relevante la lectura que ejecutan Fontaine y Joaquín Yarza a tenor de la ubicación de cada una de estas imágenes, ¿no? Mientras que para esta parte, ¿no? Está más cercano al presbiterio, más allá de lo que sería ese crucero, por lo menos el límite, tendríamos este tipo de representaciones, o directamente en la parte, ¿no?, más restrictiva, que era esa especie de Santa Santoro, ¿no?, o de Capilla Mayor. Otra representación también bastante simbólica, porque atendería a la audiencia de esa zona, ¿no? Entendemos los más públicos. Mientras que lo más figurativo, lo más narrativo, estaría en esta ubicación. Ahora, en realidad, estarían haciendo alusión a lo mismo, ¿no? A la idea de la Eucaristía y a la idea de la salvación. Aves picoteando uvas, que ya desde el paleocristiano se relacionaba con esas uvas, como esa sangre de Cristo, y esas aves como las almas de los fieles. Y en este caso del presbiterio, una alusión a esos 4 ríos, ¿no? 4 ríos del paraíso, que hablaría de esa esperanza de la salvación, ¿no? Y que dentro de la propia topografía de la iglesia estaría jerarquizada. ¿Cómo se representa eso para un público menos culto o para la masa de los fieles? Aparte, con Daniel en el foso de los leones, ¿sí?, donde, bueno, vamos a verlo, tengo aquí la imagen, sí, se ve mucho mejor, en donde aparece él como eje de simetría, ¿no?, en esa posición orante, y en donde vemos que se evocan las formas del agua, ¿no? Aquí esto es importante porque además se subraya, dice ubi Daniel misus est in lacum leonum. Eso quiere decir que en el lago, aquí hay una modificación, lago de los leones, parece ser que esta alusión al agua se referiría simbólicamente a una especie de bautismo. Y obviamente estos pasajes del Antiguo Testamento siempre tienen su lectura cristológica, ¿no? Prefigurarían lo que es el sacrificio de Cristo por la fe, ¿no? En este caso Daniel no tiene miedo, tiene esa fe ciega que al final termina salvando. Obviamente la idea de sacrificio está también implícita. Y en el capitel que está justo enfrente tendríamos otra representación del Antiguo Testamento, en este caso el sacrificio de Isaac, que por obvias razones también tiene esta lectura de prefiguración cristológica. No es el sacrificio ciego del hijo, que Abraham decide sacrificarlo, y aquí, bueno, tendríamos la representación divina resumida o sintetizada a través de esa mano. Pero me interesa que no se fijen en esa narratividad de los propios capiteles, ¿no? Como queda bastante claro, o bastante claras esas ideas, y que se completarían con esos laterales de ambos capiteles, en donde ya hay 4 personajes del Nuevo Testamento. La lectura de Fontaine y de Yarza iría en la línea de que estos 4 personajes tienen en común que los 4 negaron en algún momento de su historia a Cristo, y sin embargo se arrepintieron y fueron perdonados, con lo cual sería una especie de alusión a esa esperanza de la salvación. Es decir, los mismos contenidos que habíamos visto para la zona de la cabecera, pero dirigidos a otro público, en este caso más simbólico, depende de la ubicación dentro del templo. ¿Cuestiones, dudas, comentarios? Pues si no, lo vamos a dejar aquí, si les parece, y seguimos el próximo lunes con San Juan de Baños y el arte juliano.